y bachillerato en teología ministerial con este servidor. Para más información puedes entrar a la página www.teologiaministerial.com. Bueno, tengo mucha curiosidad por saber si nuestro amigo profesor Magdiel Narváez, a quien le damos la bienvenida, ¿qué le parece el asunto de... Ponte el arnés, Magdiel, te zumbó. Tira el ancla de la soga para el otro lado porque ¿Tiene alguna opinión acerca de esta dinámica, no? Se están abriendo los coliseos y para eventos deportivos y musicales, solamente que tienes que estar vacunado. Si no estás vacunado, ni siquiera con la mascarilla y con un negativo de COVID vas a entrar. Mi mayor preocupación, la planteó Juan Carlos aquí, es la doble información. La doble información. El CDC no hace mucho dijo que no había que desinfectar las áreas porque, pues, el COVID en un 99% no se iba a transmitir a través de un área. Pero todavía seguimos desinfectando áreas. El CDC dijo eso. Hace tiempo. Fauci ha dado para atrás y para adelante con el asunto de las mascarillas. Ok. Tenemos estados como la Florida, Texas, Dakota del Sur, que del día 1 trabajaron el asunto del COVID de una forma diferente y hoy un % altísimo de su población no usa mascarilla, sus establecimientos están abiertos, van a los parques de pelota en Texas sin necesidad de presentar ni prueba ni evidencia de vacunación. Entonces tenemos dos procesos corriendo a la vez. Y ahí es que tú dices, bueno, pero ven acá, ¿qué es lo que está pasando? ¿Dónde está la información aquí? Y eso es bien peligroso. Yo recuerdo que hace muchos años uno de los libros que yo leí se llamaba The Art of War, de Sun Tzu, el arte de la guerra. Y en uno de sus capítulos él decía, la gente que controla una guerra son los que controlan la información. Porque ellos son los que saben lo que está pasando. Especialmente los espías. Y aquí, al pueblo no tener una información certera, y digo aquí, digo en el mundo entero. Exacto. La realidad es que tú no sabes para dónde vas. Ahora mismo se levantó una cruzada en el Reino Unido para que dejaran sin efecto el lockdown, porque las muertes llegaron a 0. Entonces no se hace necesario un lockdown, pero el país insiste en el lockdown. Exactamente. Entonces te preguntas, ¿qué pasó aquí? Exactamente. ¿Bien? ¿Qué vamos a hacer con los países que no tienen posibilidad alguna de adquirir vacunas porque su gobierno no tiene el dinero para comprarlo? India acaba de emitir un comunicado diciendo que dejen de decir que ellos están siendo afectados por una variante del COVID y que la gente se está muriendo por esa variante, porque eso no es cierto. Sí, desmintieron. Murieron por COVID, pero que hay una nueva variante, una nueva cepa. Dijeron que no, que lo están desmintiendo. Entonces, cuando tú te enfrentas a esto, tú dices, bueno, con menos que eso, en muchos sitios se hacen investigaciones criminales. Con menos que eso. ¿Por qué? Porque hay manipulación de la información. Correcto. Es inevitable pensarlo. Digo yo, por lo menos, sin que, ¿verdad?, la gente piense que uno está ni paranoico ni loco, pero con 2 dedos de frente yo digo, aquí tiene que haber algo que no está bien. Correcto. Porque no es meramente doble información, es información contradictoria, una contra la otra. No se ha tomado en consideración la cantidad de personas que sin vacunarse no se han enfermado. Ni siquiera los que sin vacunarse se enfermaron, el % de recuperación de todos ellos. Versus ahora los gaps que están abriéndose de que las personas que están vacunadas están más expuestas. Yo no entiendo. Sí, yo tampoco. Y es información que no es interpretación de nosotros aquí. No.
está en los medios. Yo exhorto a la gente, ¿verdad?, para que tengan una idea de lo que está pasando en Estados Unidos. No se dejen llevar por cuentos chinos. Tienen que ver las vistas del Congreso que se están llevando a cabo en este momento, especialmente con senadores que tienen en la silla caliente a don Anthony Fauci, que le responda al Congreso con evidencia que está surgiendo, para que tengan una idea de que nosotros aquí lo que queremos es no resolver el problema, tener la información certera para que entonces podamos ser responsables. Y me uno a las palabras de Juan. Si usted se vacuna, santo y bueno. Si usted no se vacuna, también lo vamos a respetar. Lo que nosotros queremos es una información uniforme. No para atrás y para adelante, que es lo peor que le puede pasar al mundo. ¿Por qué? Esto está dentro de un concepto que se llama el neoabsolutismo. El neoabsolutismo es una idea política de que yo no puedo ya, a la altura que estoy en un país democrático, poner un estilo dictatorial. ¿Por qué? Porque está la democracia. Pero voy a utilizar todos los medios que yo pueda en el ámbito social, no en el político, en el ámbito social, para debilitar la democracia. Asunto que grupos minoritarios tengan poder dentro de la democracia sobre grupos mayoritarios. Y es interesante porque me voy a valer de cualquier evento que ocurra para adelantar esa causa. Usando la cultura. El arte, la justicia social. Vamos a ver un ejemplo. Eso es bien creativo, ¿eh? Esto es bien creativo y es algo interesante. Ahorita tú decías, pero estamos en una dictadura. Vamos a ver. Mira, Puerto Rico vive en un estado democrático. Aquí nos gobiernan dos constituciones. Para las personas que nos escuchan, en términos bien simples, ¿verdad? Una constitución es el grupo de derechos y garantías que un Estado le permite y le garantiza a un ciudadano en contra del mismo Estado. Es una constitución. Bien. Ahí están todos los derechos que yo tengo para que el Estado no me atropelle. Garantizado. Garantizado. La carta me garantiza. En Puerto Rico tenemos dos, la federal y la estatal. La federal está por encima. La federal está por encima. Bien. Y aquellos derechos que la federal no me provea, si están en el estatal, también yo gozo de ellos. Por ejemplo, en la Constitución de Puerto Rico tiene un postulado que dice la dignidad del ser humano es inviolable. Eso está superior, pues es una premisa de avanzada que no está necesariamente en la Constitución Federal. Entonces quiere decir que el derecho a la dignidad, la gente tiene que respetarlo. Para que el derecho a la intimidad, que es un derecho innato, que los constitucionalistas dicen que es un derecho que nace contigo, el derecho a la intimidad. Aquí un caso bien particular, que lo voy a traer porque va paralelo con el asunto de la vacuna. Y es el caso de Rattan Specialties versus Arroyo. Rattan Specialties es una empresa que había en Puerto Rico. De muebles. Que iba a imponer como criterio patronal el uso del polígrafo para los empleados. Arroyo se fue en contra de Rattan Specialty diciendo que él no iba a ser partícipe de la nueva política patronal. Fueron al tribunal, eventualmente subió el Supremo, y el Supremo de Puerto Rico, avalando la Constitución, dijo que el señor Arroyo estaba protegido por un derecho a la intimidad, porque los abogados de él magistralmente demostraron que lo que yo pienso, nadie tiene derecho a evaluarlo, porque eso pertenece a mi mundo interno. Entonces, que si las preguntas que se hacían en el polígrafo tenían que ver con el patrono, estaban obligando a un empleado prácticamente a revelar los secretos íntimos protegidos por una Constitución.
Para eso están las constituciones. Bien, entonces un Estado democrático que tiene una constitución le garantiza al ciudadano unas libertades y unos derechos que no se los pueden quitar. Bien. La única manera que el Estado pueda ir en contra de los derechos individuales de cada persona de ese territorio es que ocurra un fenómeno donde se vea involucrada la seguridad y la salud. Eso se llama el police power. El Estado tiene derecho a velar por la seguridad y la salud de sus ciudadanos, y si algo pone en riesgo la salud y la seguridad de los ciudadanos, el Estado puede ir por encima de los derechos individuales para proteger a los ciudadanos, pero no es por todo el tiempo, y tiene que mostrar que es un interés apremiante para poder ir por encima de esos derechos de los individuos. Ejemplo, cuando ocurrió el fenómeno del 911, se activó el police power por seguridad, y ese día, en 24 horas, no hubo vuelos. Se cancelaron todas las transacciones. En la nación norteamericana estuvo en un silencio sepulcral. ¿Por qué? Porque había una urgencia de seguridad nacional. Pero duró 24 horas. En el caso de una pandemia, se supone que el presidente de los Estados Unidos tuviera que ir al Congreso con una evidencia científica sustancial para demostrar que era imperativo someter a la nación a un proceso de emergencia nacional por salud, para entonces poder imponer todo aquello necesario para atender la emergencia en beneficio de los ciudadanos. Eso no ha ocurrido en el COVID. Eso no ha ocurrido en el COVID. O sea, se declaró una pandemia mundial, pero en ningún momento en el Congreso de Estados Unidos, que yo sepa, porque si hubiera salido, eso tenía que ser primera plana. Congreso no votó a favor de que esto era una emergencia nacional y tenía que activarse el police power del Estado en contra de los derechos de individuos. Por eso es que muchos casos, como el de John MacArthur en California, prevaleció. ¿Por qué prevaleció si había una pandemia? Porque no se había decretado el police power del Estado para imponerle el derecho del Estado sobre el derecho del individuo. Vamos ahí vamos. Entonces, ¿qué ocurre? Que para poder tener el control de los individuos a través del Estado, como no lo puedo hacer de esa forma, voy a activar otros procesos para entonces crear pequeñas luchas que debiliten los derechos individuales para que el Estado tenga más derecho sobre los individuos dentro de la misma democracia. ¿Cómo lo hago? Y no quiero que la gente piense que esto es aquí, abre tu boca que Dios la va a llenar. O sea, esto lleva tiempo y yo lo vengo siguiendo con mucha calma, como el lobo que va velando la oveja en el rebaño. Con calma. Desde los años 60, se levantaron movimientos dentro de los mismos derechos civiles, usando una causa real para adelantar movimientos subterráneos que eventualmente la causa alcanza lo que quería y el movimiento subterráneo se creó. Por ejemplo, Martin Luther King va camino a establecer la igualdad de los negros y los blancos en una causa real, pero los Black Panthers vienen por debajo para establecer que si esto no se da hay que usar la violencia. Bien. De ahí los Black Lives Matter, que es un movimiento socialista dentro de la democracia de los Estados Unidos de Norteamérica, justificándose dentro de la necesidad de defender los negros del abuso de los blancos, pero ninguno del Black Lives Matter tiene en el registro de la página la ayuda que le están dando a los guetos de los negros, la subvención económica para ayudar a la educación de los negros, el proceso de ayudar a los negros en cuanto a las luchas internas que tienen, porque se mata más gente en Estados Unidos negro con negro que negro y blanco. Correcto, es así.
¿Por qué pasa eso? Bueno, porque lo que queremos es crear un grupo de víctimas en todos los sectores necesarios para reclamar derechos de las víctimas. Si todas las víctimas logran reclamar derechos, entonces la mayoría que no son víctimas se quedan atrapados contra los derechos de las víctimas. El femicidio en Puerto Rico. Si vamos a aprobar leyes para que procesen a los hombres que matan mujeres, porque en Puerto Rico los hombres matan a las mujeres por ser mujeres, vamos a tener un fenómeno de desajuste social con una realidad ficticia que no tiene evidencia científica, donde se le van a imponer unas leyes, cuando ya hay en el Estado nuestro hay un sistema de derecho completo que atiende esas cosas. Y por decirte, ¿sabe? La cantidad de ejemplos que ocurren esto, de movimientos que van a surgir para crear lo que se llaman una sociedad multicelular. ¿Por qué una sociedad multicelular? Porque un Estado democrático es una célula gigantesca que dentro de ella tiene miles de componentes. Pero la idea del neoabsolutismo es crear de esa célula 1000 divisiones para crear múltiples células que se peleen todas entre ellas, donde no haya una mayoría absoluta. Entonces, si no hay una mayoría absoluta, ¿qué tipo de democracia tenemos? Si no tenemos la democracia que estamos supuestamente defendiendo y garantizando nuestros derechos, quiere decir que cualquier ente multicelular va a establecer su nuevo estado de derecho dentro de la democracia, logrando crear una debilidad en el Estado, llevándolo hacia un fracaso. Por eso es que múltiples grupos en contra del cristianismo le ponen nombres, le ponen sellos, le ponen estigmas. ¿Para qué? Para crear de nosotros una célula. Y cosa de que al ser todos agrupados en una célula, las demás células nos ataquen. Esos son los cristianos que están en contra de eso. No, párate, no. Hay gente que no es cristiana que está en contra de lo que tú crees. Exacto. No me agrupe, porque al agruparme me quieres quitar fuerza. Me quieres poner un estigma para debilitarme. Claro. Esta es la radiografía de la sociedad mundial. Mundial. Ponte un ejemplo para que tengas una idea. Procesos democráticos electorales. ¿Qué por ciento sacó el gobernador electo de Puerto Rico en las últimas elecciones? 30 y pico. 30 y pico, no es un 50. No. Ahí tienes el mejor ejemplo, porque tienes un gobernador con un 33% de los votos en una democracia donde debería ser la mayoría, que es 50 más 1, para gobernar un país donde él tiene el 67% de los votantes en contra. Interesante, ¿eh? Y eso ha cambiado porque no era así. Eso no se veía. Sí, mira Israel. Mira, estamos hablando, me indican que en una de las protestas que se están dando en este momento contra Luma, uno de los grupos, o sea, hay una protesta que es solamente de mujeres. Que nadie dude que todo es planificado. Sí. Vamos a traer otro ejemplo, porque esto es hay que informarse. Se levanta un movimiento en California en contra de los Washington Redskins, un equipo de fútbol. Ese es el nombre del equipo. El nombre de equipo. Son los Pieles Rojas. Los Piel Roja. Para demandarlos porque su marca, que es una marca comercial, los equipos es para hacer dinero, ofende a los Piel Rojas, a los indígenas que son los oriundos dueños de los Estados Unidos de Norteamérica, y van a llevar el pleito. Lo que pasa es que los que llevaron el pleito no se educaron bien en historia. ¿Y por qué perdieron el pleito? Porque los abogados de los Redskins pudieron probar, obviamente de forma histórica, que los Redskins son un grupo de indígenas originales de Washington, y que ellos lo que hacen es resaltando el nombre de esa tribu que estaba perdida. Y los no, pero Piel Roja son todos, no, los Piel Roja no son todos los indios. Los Redskins
son como decir los Chayán, los Sioux, los Comanches, los Puebla, los Mohawks, los Oriones, o sea, entonces digan, esta es una tribu que se llaman Redskins. No le salió el plan. No le salió el plan, pero mira la intención. Correcto. Entonces querían demandar a la compañía de Aunt Jemima por usar a la señora gordita con su paño, su turbante, porque era negra. Y eso lo que hacía era humillar a los negros, recalcando que a eso es lo que más pueden aspirar. Realmente la portada de Aunt Jemima representaba eso. No. Le estaba elogiando que muchos blancos fueron criados por negros. Exacto. Yo creo que terminaron quitándola, ¿no? Yo creo que sí. Sí, terminaron quitando la foto. Porque iba a ser un pleito, tú sabes. Sí. Pero ¿hasta dónde vamos a llegar? Exacto. Queremos cambiar la historia. Sí. Queremos tumbar las estatuas. Queremos demoler todo lo que representa algo contrario al otro. Y ese es el origen de este proyecto neoabsolutista, moviéndose a nivel de una filosofía social para derrotar la estructura política. Y en ese ejercicio, yo le hice esta pregunta a Juan hace unos días. En este ejercicio, fuera del aire, del 1 al 10, ¿cuánta libertad hemos perdido en Puerto Rico si lo traemos acá al día de hoy? Bueno, aquí vamos perdiendo terreno. Yo te diría, estamos más de un 5. Porque... ¿Que yo te dije? ¡Wow! ¿Cuál fue mi contestación? 5. Y yo dije, rayos, no nos pusimos de acuerdo. No, espérate, eso es mucho. Sí, y te voy a decir mis razones por las cuales yo creo que nosotros vamos perdiendo terreno. Y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Tenemos un grupo de gente que dice, no, estamos ganando libertad porque me vacuné y ahora voy por el concierto. Cuare, como dicen los abogados. Pero te voy a dar un modelo. Vamos a usar la libertad de prensa, que está cubierta dentro de una garantía constitucional conocida como la libertad de expresión. La libertad de expresión no es un derecho absoluto que opere, como dicen en latín, ex proprio vigore. No es como que tú puedes decir todo lo que te dé la gana. O sea, hay unas ciertas restricciones para que tu lenguaje no sea un lenguaje ofensivo, no sea un lenguaje agresivo, no sea un lenguaje hostil, no sea un lenguaje obsceno. O sea que tiene unas categorías donde tienes que limitarlo. Tampoco te puedes ir a gritar a cualquier sitio, a cualquier hora de la noche, porque también el derecho de los demás a tener paz está en contraposición con tu supuesto derecho de libertad de expresión. O sea, por parte de una plaza pública a las 12 de la noche, cuando hay un home de viejitos al frente, tú con una bocina, dos switches, porque te van a venir, te van a aplicar tiempo, lugar y manera, que es una forma de restringir realmente el derecho a la expresión. ¿Qué pasa cuando una prensa en un país escribe las cosas malintencionadamente con información que no es cierta para adelantar una causa? Pues la prensa sale por la puerta ancha y cada vez que la prensa hace eso, me limita a mí un derecho a estar informado. Pues yo voy perdiendo un derecho porque no estoy siendo informado, al contrario, estoy siendo desinformado. Y la prensa, los rotativos de este país principales, tienen esa costumbre de estar usando información desdoblada, malintencionada, lo que le conviene para informar al pueblo. Oye, yo tengo un derecho a estar informado conforme a la Constitución, que está dentro del mismo derecho a la expresión. Y la prensa se supone que sea responsable para hacerlo. Pues en la medida en que la prensa sienta que puede abusar de su libertad, cada vez que se abusa de la libertad de un derecho, alguien pierde derecho. Es por darte un ejemplo. Segundo, yo tengo derecho a mi intimidad. Eso implica la protección de mi cuerpo, de mis pensamientos, de lo que yo soy, de la integridad de lo que yo represento. Tú me impones una vacuna sin decirme a mí que hay un estado de emergencia nacional probado. Tú me estás quitando el derecho a mí a decidir y a participar de las mismas cosas que otra gente, porque aquellos se vacunaron y yo no. Entonces tú estás restringiendo mi derecho a disfrutar
de todo lo que una constitución me garantiza en el mismo estado. Yo puedo entender que tú me puedes obligar a vacunarme y yo puedo entender que tú me puedes llevar a las consecuencias finales de una vacunación masiva. Si tú me pruebas a mí que se declaró un estado de emergencia nacional por la seguridad y la salud de las naciones de los Estados Unidos y Puerto Rico. Pero eso no ha pasado. Con data empírica. Con data científica. No porque tú lo dices. Ok, pero si yo quiero entonces, eso significa que yo debería poder, aún si no estoy vacunado, bajo las cosas que ellos mismos establecieron, mascarilla, hand sanitizer, prueba negativa de COVID, ir al concierto. Seguro. Y si me lo impiden, ¿a dónde voy? Exacto. Bueno, Le han dicho que esto es solamente para vacunados. Sí, perfecto, güey. ¿A dónde yo voy? ¿Quién me defiende? Tú al tribunal. Necesitas una asesoría legal de cuál sería el mejor curso de acción. Exactamente. Porque sin duda te violaron unos derechos basado en las reglas actuales del Estado. Pero nadie dijo eso. Ayer todo el mundo lo celebró. Por eso, pero a eso voy. Ellos se corren un riesgo tan grande, serán miles los que estén en esa posición de ir al tribunal. Nada. No, a eso es lo que voy. A eso es lo que voy. Exacto. Ha ido corriendo el asunto ¿desde cuándo? Desde marzo del año pasado. Que ya estamos acostumbrados. Sí, Exacto. sí. Yo le llamo discipulados. Al punto que la gente empieza a sentir que recupera libertad. Sí. Se supone, en teoría legal, que las iglesias podían abrir. Porque no había una emergencia nacional aprobada por el Congreso de los Estados Unidos que restringiera las libertades de la gente. Ahora tiene unos cuantos pastores pidiéndole a sus feligreses saber si están vacunados. Están violando la ley. Preocupados por quién entra al templo. Están violando la ley IPA. Aquí sí sigue vigente la ley IPA en este asunto. Vigente, son una ley federal. Las leyes federales están sobre las leyes estatales. Pero entonces los patronos, medio mundo está violentando. A todo lo que da. Ya, pero tienen que buscar los no artículos. pasa nada, ¿y cuál es el problema? Tienen que buscar los artículos donde se hace referencia. Ahí están saliendo acá rato por email. ¿Puede un patrono exigir esto y lo otro? ¿Tiene usted problema con su patrono porque le está exigiendo la vacuna? Pues tiene que leer los artículos, pero yo no soy experto en eso. Pero y los abogados laborales son los que, ¿verdad? Los que dominan el derecho laboral y pueden orientar a un empleado. ¿Hasta dónde? Yo creo que pasó desapercibido una información que me parece que fue la semana pasada que salió en uno de los rotativos, yo lo leí, que decía que había un número, decía que habían cerca de 2.500 muertos por COVID en Puerto Rico y unos 125.000 recuperados. Pero eso pasó como que... Y es dramática la diferencia. Porque eso no se celebra. O sea, 2.500 versus 125.000, estamos hablando de dramático. Eso no se celebra. Nosotros no estamos negando la realidad de lo que está pasando. Claro. O sea, pero no debemos tampoco negarla. Pero tampoco voy a negar la parte buena del asunto. ¿O es que queremos estar enfermos todos? Exactamente. ¿Hasta dónde vamos a llegar nosotros? Esa es la realidad que tenemos que preguntarnos. Entonces, yo creo que el Departamento de Salud de Puerto Rico está haciendo un trabajo encomiable. Yo creo que Mellado cogió esto básicamente en el piso, la verdad. Porque está por la incertidumbre, no por negligencia, no es por la incertidumbre. Oye, y estar en esa posición en este momento no es fácil, por para atrás y para adelante, porque la responsabilidad que él siente encima debe ser la vida de los puertorriqueños. Pero me pregunto yo, si desde Fauci está diciendo que aún los vacunados pueden transmitir el COVID, contaminarse unos con otros, y ahora lo que leyó Juan, que todavía es más amplia la contaminación, ¿cómo vas a meter 4.000 personas en el Coliseo vacunados sabiendo que entre ellos hay gente que se pueden contaminar? O sea, que puede ser un peligro realmente. Claro, la información está ahí. Basado en la información de ellos mismos. Es más seguro yo ir con un certificado negativo de COVID bajo las reglas actuales. Exacto. Y la mascarilla, que esa oferta que hicieron. Sí, así de contradictorio y absurdo es el asunto. Porque pueden haber infectados allí. Sin embargo, tú llevas un certificado, ¿cómo es? La prueba negativa. Ahora,
No hace sentido. Este movimiento, que como dice Agustín Laje, ¿verdad? Que a quien venimos siguiendo hace tiempo, que es un monstruo que tiene múltiples cabezas. Una de las cabezas es el neoabsolutismo. Y se beneficia del relativismo, y el movimiento LGBTQ+ aprovecha la situación. Porque aquí la idea es crear controversia. Crear controversia, porque la controversia muchas veces genera desinformación. Vamos a ponerlo de esta manera. Antes de que pasara toda esta cuestión, en un estado democrático, se supone que se fomentara el debate. Porque en el debate, las partes pueden establecer sus propias ideologías, y entonces se lleva a una votación y la mayoría decide qué es lo que quiere. Esa es la democracia. Y entonces la minoría que pierda tiene que aceptar lo que la mayoría determinó. Y al final del día, lo que se determinó es la ley para todos. Pregúntate si eso está pasando hoy. Magdiel, rápido, solamente para tener claro, porque acaba de llegar la información clara. La colectiva feminista en construcción es la que bloquea el Expreso 22. Casi nada. Casi nada. Que están con unos tambores. El colectivo feminista en construcción. Sí. Wow. Esas son las feministas radicales, están dispuestas a lo que sea siempre. Pues yo espero que defiendan a las madres que están obligadas al aborto. Sí. Yo espero que defiendan a las niñas, ¿verdad? En las crisis, en las diferentes situaciones. Yo espero que defiendan a las presas en las cárceles. A las abuelitas. Eso es, a las abuelitas. Yo espero que la agenda sea de verdad bien feminista. No, Magdiel, y que ahora mismo hay mujeres en el tapón que no han podido llegar al trabajo, mujeres como ellas, que les va a dar hambre, les va a dar deseo de ir al baño. Puede que haya una mujer en una situación de emergencia que necesite ir a un hospital o a la consulta médica que tenía, porque ahora tú haces una cita y te las dan a los 3, 4 o 6 meses, y están haciendo perder una cita a una mujer en el tapón por otros intereses de ellas, que es fundamental para la evaluación física y de salud de esa mujer que está en el tapón, que por culpa de ellas no han podido llegar a su destino. Les llevarán una botellita de agua a esas mujeres que ellas tienen bloqueadas en el tapón. Les preguntarán si necesitan un desayuno o comerse unas tostadas para las que son diabéticas y le puede empezar a bajar el azúcar en el tapón. ¿Me sigue? O sea, que ¿a quién están O el defendiendo? que entra en Exacto, lo que estoy exaltando es que absurdo las feministas colectivas en construcción, que le están haciendo daño a un montón de mujeres provocando ese tapón. O sea, con algo que no sencillamente tiene que ver. al que le cause pánico estar en un tapón sin poderte mover. Hay con las gente que le condiciones da de salud mental ahora que está la gente. Exacto, la Ataques de ansiedad. pánico, claro. Esta es una situación mundial. Qué absurdo, ¿verdad? Qué locura. O sea, que nosotros asimilamos eso y estamos en ese, Sí, es mundial. en ese carril. Mira, en las vistas de las Naciones Unidas sobre el reciente conflicto entre Israel y Hamas, tú ves un montón de países en contra de Israel. El abuso de Israel, el atropello de Israel, hasta que de momento lo que se llama un UN Watcher. Un UN Watcher es un vigilante que envía a las Naciones Unidas a velar el conflicto, y usualmente escogen a alguien del país que sea objetivo. Y habló este muchacho que había sido de Hamas. Sus expresiones en el Concilio de Seguridad de las Naciones Unidas dejaron aún a los líderes de la OLP en silencio. Mudos. Dijo, si Israel no existiera, Hamas no tuviera lucha. Dice, y porque lo quiero amarrar con lo que está pasando hoy. ¿Quién dijo que los palestinos eligieron a Hamas para que los representara? No, porque es parte de lo mismo que estoy hablando. Es el proyecto del neoabsolutismo. Es usar movimientos de izquierda dentro de la democracia para debilitar la democracia y adelantar las agendas de grupos particulares, utilizando las necesidades de la gente y las causas de la gente para adelantar sus agendas. Porque la mayoría de la gente que estaba auspiciando Black Lives Matter no sabía lo que estaba pasando. Es que lo que vieron fue el estandarte, vamos a defender los negros. Y ese es un postulado real.
pero la estructura lo que movía era otro, porque la mayoría de los negocios que se destruyeron eran de los mismos negros. Exactamente, eso es así. Y los medios nunca lo dijeron. Pero los medios nunca lo dijeron. ¿Ve? Entonces, la Miss Universe Irak salió hablando porque ella es testigo de la ONU. Ella es embajadora de la ONU. Porque ella se retrató en el certamen con Miss Israel. Y salió en los medios. No ha podido regresar a su país. Oh, wow. Simplemente porque compartió con Miss Israel en un certamen de Miss, se retrataron y dijo, y entonces, ¿dónde está? Mira la pregunta que se hace ella. ¿Dónde está el supuesto elemento de igualdad y de justicia para defenderme a mí? Porque en mi país me amenazaron, en mi país me asosaron y al último día no me han permitido regresar y nadie ha hecho nada por mí y yo representé a mi país. Mira eso. Wow. Wow, qué fuerte. Sí, bien fuerte. Entonces, las causas reales, que es lo que quería tener como el puntillazo de la charla de hoy, las causas reales están quedando subyacentes a los elementos superficiales que son los más visibles, los más vocales y los que se adelantan a través de los medios. Esa es la realidad social del mundo actual. Entonces uno lo explica con data, lo explica con la evidencia sobre la mesa y uno es un conspirador. Pero ya yo me di cuenta de algo, que los supuestos conspiradores al cabo de unos años terminan siendo la gente que estaba diciendo la verdad. Exacto. ¿Por qué? Porque ahora resulta que en las vistas del Congreso de los Estados Unidos, Fauci está admitiendo de una forma u otra que existe la posibilidad de que el COVID-19 haya sido un leak, un escape en un laboratorio en Wuhan y no un virus de causa natural transmitido por un animal. Y el año pasado nosotros hablamos de eso aquí. Exactamente. Y nos cayeron encima diciéndonos que no era posible que se creara un laboratorio. Hoy en las vistas del Congreso se está hablando de eso. Y en el libro, que olvidé el título, hace muchos años que se tiró, decía dónde iban a hacer el virus, cómo se llamaba el virus. Se llama 1984. Exacto. La novela de 1984. ¿Cómo es posible que ahí se detalle todo? Pero ahí estamos. Ahora, lo que quiero decir con todo esto es, la iglesia tiene una misión. Porque la iglesia es precursora de la verdad. Exacto. Nosotros no podemos diluirnos en estos movimientos. Nosotros no podemos estar detrás de estos movimientos en auspicios masivos. ¿Por qué? Porque estos movimientos tienen unas agendas distintas a las agendas del reino. La justicia social del mundo no es la misma justicia social del reino. Porque en la justicia social del mundo puede haber una guerra entre feministas y machistas, entre negros y blancos, entre PNP y populares. En el reino, los blancos, los negros, los amarillos se sientan en el mismo escaño a adorar al mismo Dios. Los populares, los PNP, los independentistas, y Dignidad, el movimiento ciudadano, Victoria Ciudadana, tienen que cerrar filas detrás de Cristo, que es el líder máximo. En el reino se supone que nosotros tengamos paz unos con otros y fomentemos eso. Si caemos en el otro lado, que es el movimiento del mundo, con tanta controversia, vamos a estar en pelea con la gente que se supone que le prediquemos el evangelio para que se salven. Magdel, si una iglesia convencida de que hace el bien, entiende que debe comenzar a sugerir, y quién sabe si hasta exigir, la vacunación para el acceso al templo. Sugerir la vacunación no está mal. Obligar a los hermanos de una iglesia a que se vacunen, yo no creo que sea una postura bonita. ¿Por qué? Porque la gente hay que respetarla. Vamos a ponerlo de esta forma. ¿Tú obligarías a los miembros de una iglesia a que todos votaran por el mismo candidato político? No. ¿Tú obligarías a una iglesia a que todos vendieran sus casas y compraran las casas en una región de un lugar para que todos vivieran juntos? ¿Tú obligarías a todos los miembros de tu iglesia a que los hijos de todos los miembros de tu iglesia fueran a la misma escuela
que está auspiciando la iglesia. No, hermano, entonces, ¿por qué estás metiéndote en esto? Respeten a la gente. Si la gente no se quiere vacunar porque tiene razones para no vacunarse, no lo obliguen. Respétenlo como vamos a respetar a los que se vacunaron porque tienen razones para vacunarse. Democracia. No podemos montar una guerra por esto. Hay gente que se siente insegura si tiene al lado una persona que no está vacunada. Bueno, ya eso es otro asunto. Ya eso es otro asunto. Punto, se acabó. ¿Y cómo se dice? O sea, y no quiero estar al lado del hermano tal que no se ha vacunado. El que se quiera vacunar, que se vacune. Y el que no se quiera vacunar, que no se vacune y que se respeten a los dos. Porque los dos, el no vacunado y el vacunado, los dos transmiten el virus. Conforme a la información de la Organización Mundial de la Salud. Eso es verdad. Entonces. Ok, mi última pregunta. Del Choli al supermercado, ¿tardará mucho o no llegaremos hasta allá? Bueno, depende, porque el fuego que está ocurriendo en el Congreso de los Estados Unidos, que no quiero adelantar mi vaticinio, hasta que no tenga un poquito más de sustancia, promete que las cosas pudieran cambiar radicalmente en los próximos meses. Mira. ¿Por qué cambiaría en los próximos meses? ¿Qué haría la diferencia si se prueba una cosa u otra de lo que ellos están debatiendo? El origen del asunto. Okay. Porque si se prueba que fue un leak en un laboratorio y que realmente no existe tal virus por causa natural, entonces no estábamos bajo ninguna pandemia. Estábamos bajo un experimento. Estábamos bajo una situación de un flu, de un seasonal flu, que se le dio ranking de pandemia y que mucha gente, por tener sus sistemas inmunológicos muy comprometidos, colapsaron. Más ningún tratamiento cuando se infectaban, porque no había ningún tratamiento. No había tratamiento. O sea, había un virus. Lo que pasa es cómo se manejó el proceso del virus. Entonces, porque si tú no conoces el origen de la causa, tú no puedes establecer el procedimiento. Sí. Mira, Fauci dijo ayer que todavía estábamos en investigaciones para ver los orígenes de esto. Pero ya tienes una vacuna. Exacto. Y entonces en China se hizo un hospital ¿en cuánto tiempo? 24 horas. En 24 horas se hizo un hospital cuando esto comenzó. Enorme. Eso tenía que estar planificado, esos planos hechos, la infraestructura ahí hacía mucho tiempo. ¿Sabes lo que es eso? Y entonces, Sí, ¿de cuándo estaría la vacuna realizada? ¿Sí la crearon en pocos meses o no sé? Porque hay gente que dice que hacía 30 años estaba cuajándose. No sé, yo lo que sé es que estamos todavía en un nivel de incertidumbre, en un nivel de desconocimiento, en un nivel de desinformación, donde unos pocos tienen la verdad de lo que está pasando. Matiel, discúlpame, se me viene a la mente las pandemias que hemos visto al paso de la historia, creo que han sido 19, 20, no sé. ¿Alguna se probó que fue así mismo o no? No. Esta sería... La última, que fue española, fue causa natural. Surgió una contaminación, se siguió spreading, siguió regándose. Al cabo de 1 año y medio, no más de 2 años, se acabó. Porque se supone que los virus surgen, alcanzan X población, tienen un pic y empiezan a bajar por corte natural de vida. ¿Por qué? La inmunidad de rebaño se da de manera natural. Entonces, en ese proyecto, en esa pandemia, no hubo vacunación, no hubo ninguna de las tecnologías que tenemos hoy día. Y murió mucha gente, pero en 1 año y medio no se usaban mascarillas. En 1 año y medio, algo más, pues el mundo sobrevivió a la pandemia y nosotros vamos a sobrevivir esto. Despreocúpate, ¿sabes? Lo que quería traer en el día de hoy es la desinformación, la incertidumbre, que es lo que mejor se utiliza para manipular a la gente. Y que a los medios les encanta la desinformación. Eso vende. Claro. Eso vende. Manipula, entonces se promueven agendas. Se aprovecha el ambiente para promover otras agendas. Y que cualquier persona que tenga una información, ¿verdad?, superior a la que estamos dando nosotros, con mejor evidencia que tenemos, mira, pues, que la traiga, ¿verdad? Porque nosotros lo que queremos es informar a la gente. Total. Juan Carlos aquí a cada rato ha dado espacio a los dos lados. Ha traído médicos que han
han expuesto aquí una cosa espectacular, todo el asunto del COVID, la vacunación y todo, y ha traído otros expertos que han dicho, bueno, mire, mi opinión sobre esto es esto y esto y esto y esto. Esa es la forma democrática de hacer las cosas. Sí. Pero, iglesia, tenemos agenda. Nuestra misión es predicar el evangelio y que las almas se conviertan. No se junte con ningún movimiento que no sea aquellos que se han identificado con el reino de los cielos. Amén. Eso es. Las señales de los tiempos. Tremendo. Claro que sí. Magdiel, cuéntanos acerca de lo que está pasando con la Universidad Teológica. Bueno, pues quiero decirles que la Universidad Teológica Vida Abundante y su presidente, el doctor Gerardo Cartagena, ha tenido a bien construir un nuevo programa de bachillerato y maestría en teología ministerial dirigido y aplicado por este servidor. Yo soy el profesor de todos los cursos y este programa es para todos aquellos hermanos y hermanas que buscan una preparación teológica y bíblica para cumplir con su ministerio y que no tienen el tiempo para ir a un seminario, los costos de un seminario o instituto. Nosotros le proveemos ese espacio. Estos cursos cubren temas como teología, historia de la iglesia, Biblia, exégesis, homilética, apologética y escatología, entre otros, como consejería pastoral y también capellanía. Para más información, todas las personas interesadas pueden entrar a la página www.teologiaministerial.com o pueden llamar al teléfono 787-218-5406. Repetimos, 787-218-5406 y este programa comenzará el 17 de agosto del 2021. Eso es. Una preguntita, Excelente. Magdiel. Esto que acabas de leer y de ofrecer, ¿tiene acceso online o es presencial? Sí, tiene acceso online. Lo están preguntando en Facebook. Sí, la persona puede matricularse desde cualquier parte del mundo. Los cursos son martes, un martes al mes. Entran, solo le damos acceso a nuestra plataforma y ahí a través de la plataforma toma el curso de donde esté. ¿Cuál es el número? ¿El número otra vez? El 787-218-5406 o www.teologiaministerial.com. Gracias, Magdiel. Bendiciones. Amén. Las 7:47 de la mañana en